muchos de los reclamos también que le hacen a nuestro gobierno es que Cristina vaya presa, que tal juez haga tal cosa. Escuche. Nosotros estamos convencidos que necesitamos tener una división clara de poderes y que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en su responsabilidad. Escuche. Pero como sociedad tenemos que aprender y tenemos que educarnos a vivir en democracia. No se apure. O sea, tenemos que hacer madurar nuestra democracia con este sistema representativo de división de poderes, donde... Escuche. Si después los jueces actúan mal, tenemos que trabajar para juzgar a esos jueces también. Marca de radio. La diferencia. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, esto es de ayer, ¿no? De las últimas horas. Diciendo, bueno, la gente nos pide que Cristina vaya presa. Tenemos, como algunas veces hemos tenido, creo que ya unas cuantas en la historia de Marca de Radio, el orgullo de contar en piso con Raúl Zaffaroni, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a empezar con una pregunta que recién compartíamos también con Alejandro Rúa, colega, y es, antes de lo que más me interesa quizás con vos, que es el análisis político, conceptual, que es si en el caso particular del fallo de Bonadío hay algo que no sea una locura. Mira, técnicamente. Sí, técnicamente no, porque hay una locura máxima que no la podemos disimular. Nosotros tenemos la definición de traición a la nación en la Constitución, es un delito constitucional. El legislador no puede alterarlo, no puede ampliarlo. Está en la Constitución 119 actual. Está desde 1853 con otro número, pero bueno, por ahí está. Y se lo copiamos textualmente a la Constitución de los Estados Unidos. Nuestra Constitución dice que traición a la nación únicamente, es pasarse al enemigo, es prestarle ayuda o socorro. Únicamente, dice. Traducción literal de la Constitución norteamericana, únicamente. Es decir, es una definición que no se puede ampliar. Letra expresa de la Constitución. Y por ende, si no hay guerra, no hay enemigo. Tiene que haber una guerra. Y una guerra no es ni siquiera un acto de agresión. Una guerra son actos bélicos por dos partes. Puede haber una guerra defensiva, pero entonces hay una agresión ilícita y una defensa en guerra bélica lícita. Igual que la legítima defensa. Si alguien te da una trompada, vos podés devolverle otra trompada. Pero si no querés hacerlo y llamas a la policía, lo único que queda es una agresión. Riña hay entre dos, y guerra hay entre dos. El Estado argentino nunca se preparó ni eligió el camino bélico, de ninguna manera, de modo que no hubo guerra. Guerra tuvimos en la Triple Alianza, guerra tuvimos en Malvinas, acá no hubo guerra. Le concedo incluso, muy problemático, pero de cualquier manera, que que AMIA y Embajada hayan sido actos bélicos. ¿Le concedes? Al defecto un probandi nomás, dejémoslo. Pero si hubiesen sido actos bélicos, no hubo respuesta bélica, y en consecuencia no hubo guerra, en consecuencia no hubo enemigo. ¿De qué estamos hablando? Supongamos, pero más aún, aunque uno tenga la íntima convicción de que fue Irán que estuvo detrás de esos atentados, no está del todo probado. Se está investigando. Ese es incluso el argumento de nuestra Corte Suprema para dejar abierta la causa. Entonces, hay un artículo del Código Penal, que es el 269, un delito propio de los jueces, prevaricato, que sanciona al juez que resuelve contra la letra expresa de la ley. Y en este caso es nada menos ni nada más que la ley constitucional. Yo no creo, prefiero no creer, que la Cámara, la Casación y la Corte Suprema se conviertan en prevaricadores. Creo que hay una intuición, un cierto olfato siempre en el ámbito judicial,
Porque los jueces saben que el poder político pasa. Y creo que hay un cierto olfato que dice, bueno, hasta la puerta del cementerio vamos, pero no entramos. Cada firma que pongan, confirmando un procesamiento por posible traición a la nación del 119 constitucional, es un auto de procesamiento futuro por prevaricato. Eso creo que es conveniente que lo tengan en cuenta todos los jueces. Y esto que estoy diciendo es opinión unánime de la doctrina constitucional y penal nuestra de todos los tiempos. De autores de derecha, de izquierda, de centro, de liberales, conservadores, etcétera. No hay disidencia en nuestra doctrina respecto de esto que estoy diciendo. ¿Por qué supones, o cuál es tu lectura política de un fallo de estas características exóticas, disparatadas? Empiezan a acabarse los adjetivos, yo decía el otro día, y creo no haberme equivocado. Porque un juez loco se mandó solo, porque hay un clima que propicia que aparezca un juez loco, o, puntos suspensivos, agregar lo que quieras. Bueno, en lectura política, ¿eh? No, en lectura política no creo que nadie actúe solo haciendo esto. Obviamente que detrás hay alguien, hay algún poder, hay un factor de poder, y ese factor de poder, incluso yo dudo que sea Macri, tengo mis dudas, tengo algunas dudas, creo que puede ser otro factor de poder. Sí, no sé, quizás vos no lo puedas decir, ahora sí, pero básicamente se habla de la patronal mediática de Bonadío. Creo que sí. Creo que hay una cobertura del monopolio mediático, sí. Es un factor de poder, claro. El poder real, es eso. Pero no creo que sea el oficialismo en sí político, digamos, porque no los veo tan necios, aunque hacen algunas cosas que realmente sí, también podría ser, ¿no? Pero no los ves en esta. No, en esta me parece que no. O sea, ¿considerás que pueden estar auténticamente sorprendidos? Y eventualmente, no si sé fuera así, preocupados. Preocupados sí por las consecuencias que puede traer, o las consecuencias que podría traer todo esto. No te olvides que en la Argentina, bueno, puede haber broncas, puede haber odios pasajeros, puede haber muchas cosas, pero el mejor negocio es trabajar de víctima, ¿no? Y están victimizando. Y creo que eso le preocupa al establishment del gobierno. En un momento se pueden tomar decisiones de un revanchismo abierto, como el que se está haciendo ahora, que para mí no tiene otro antecedente. Yo era chico, pero me acuerdo del 55. Me parece algo muy parecido. Pero cuidado que el revanchismo genera antirrevanchismo. En un determinado momento se van viendo las consecuencias de una política económica suicida. Se va generando malestar en la opinión pública. Y sí, el monopolio mediático, bueno, tiene una creación de realidad única, pero esa creación de realidad única un día se termina, ¿no? Los alemanes creían que Hitler estaba ganando la guerra, un día vieron llegar a los soldados franceses. Nosotros creíamos que estábamos echando a los ingleses de Malvinas, y un día vimos lo que pasó. Es decir, esas cosas un día se acaban, y el día que se acaban viene un contrarrevanchismo fuerte, en proporción al revanchismo que se tomó, ¿no? Eso es lo que temo, realmente el temor que tengo hacia el futuro es ese, ¿no? Estaríamos hablando en ese caso, Eugenio, de una derecha poco lúcida. Bueno, si la comparamos con nuestra oligarquía tradicional de los años 30, obviamente. Nuestra oligarquía tradicional de los años 30 eran los dueños del país y ellos defendían un país viable, oligárquico, sin distribución, todo lo que vos quieras, sí, pero viable, en un país agroexportador, viable. No te olvides que Pinedo, el abuelo, hizo una política keynesiana tremenda para salir del país de la depresión, de las consecuencias de la depresión de la crisis del 29. Sí, no tuvo ningún inconveniente en hacer precios sostén, juntas reguladoras, etcétera. Sí, porque ellos cuidaban el país. Esta política económica no es viable, no es un modelo viable de país lo que se está haciendo, ese es el problema. Esto va a una crisis, esto va
a una situación, bueno, ya la vimos, ¿no? En el 82 con la tablita de Martínez de Hoz, después vimos el 2001, y no sé si esto no va a ser más profundo por la velocidad, no digo ya supersónica, sino de años luz con lo que está avanzando, ¿no? Hay algo que citábamos al comienzo del programa de hoy, que es la novedad, particularmente de las últimas 2 semanas, en torno a esto que decís, que es la aparición de la aparición más consolidada, diría yo, más expuesta, de voceros del establishment y de voceros periodísticos que dicen, perdón, esto ya está en luz amarilla. Y decía, estábamos hablando de Pañi, de Morales Solá, de Claudio Loser, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, de Melconian. Tenés los más gurkas y los menos gurkas. Lo que no tenés es que no empiecen a estar preocupados porque no pueden controlar esto en términos de darle alguna visión, alguna viabilidad, claro, de cierta consolidación. Que no es viable, ese es el problema. Por eso vos me decías una derecha menos lúcida. No, claro, la oligarquía nuestra era lúcida, sí, claro, era peligrosa, sí, un país oligárquico, sí, todo lo que quieras. Pero bueno, pero sí, era lúcida. Ellos querían un país viable para ellos, sí, está bien, no querían distribuir, pero bueno, pero sí viable, pero esto no. Es quizá irónico, ¿no? Que frente a esto que ha ocurrido, si querés particularmente esta semana, haya colegas o, bueno, gente que hasta uno puede apreciar intelectualmente, si querés, hablando del macrismo como una derecha democrática y moderna. Porque ese tipo de verso, digo. Ah, ese es un verso. Claro, pero ¿dónde te queda después de esta semana? No, realmente, no, eso es un verso. Pero incluso te diría, mira, voy a decir algo, ya en el plano incluso de los personajes. Un Cardoso, o un Piñera, una imagen, tienen atrás una trayectoria académica, no sé, compararlo con el establishment nuestro de este momento, ¿no? Compararlo con Macri. Sí, no es lo mismo, ¿no? Y sí, no les quito que sean personajes de derecha, no les quito. Pero bueno, me parece que hay otra entidad, otra densidad personal ahí, ¿no? ¿No estaríamos hablando de un gobierno con cuadros, en el caso nuestro? Sí, pero ¿quién dirige la orquesta? Sí, tenés cuadros, sí, perfecto, pero cada uno puede tocar su propia partitura. Está Zaffaroni, ahora sigue. Marca de radio. Pensamientos en acción. Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema y actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya saben, eso sí que es opinión unánime, que es uno de los más célebres penalistas del mundo. Recién hablabas de la dirección de la orquesta, por más que tengas cuadros. ¿Quién dirige la orquesta? Sí. Sobre eso vuelvo después para alguna interpretación como aquella en la que estamos discurriendo, que es la política. Pero hay, a propósito de la dirección de la orquesta, en torno del fallo de Bonadío, alguna cosa que me surgió. En el caso del fallo de Bonadío, de esta locura, de este atentado pornográfico al derecho, con la traición a la patria a la cabeza, como relataste, ¿qué orquesta podría llegar a haber? ¿Intereses Israel, Estados Unidos, Estiuso Banda? Sí, yo no lo sé, eso es hipotético. Obviamente sí que hay una coincidencia de intereses y de factores de poder, pero me parece, desde mi punto de vista, creo que incluso están operando disfuncionalmente para ellos mismos. Disfuncionalmente para ellos mismos. Sí, porque siempre que se exagera no es bueno. Es decir, hay que medir las fuerzas, hay que medir las consecuencias inmediatas que tiene y también pensar en las mediatas. No se puede. Y creo que ahí esto a la larga va a provocar una reacción grave. Insisto, revanchismo genera contrarrevanchismo.
Y cuanto más fuerte es el revanchismo, más fuerte va a ser el contrarrevanchismo. Y nada es eterno en este mundo. El que cree en Dios, solo Dios será eterno, pero no este mundo. En acá nada es eterno. Hasta Franco terminó, ¿no? Bueno, creo que han perdido el sentido de temporación. Creo que están alienados, perdieron el sentido del tiempo, se creen eternos, se creen, no sé si el Reich de los 1000 años, pero una cosa parecida. En realidad lo que da la sensación que creen, es más que pregunta, reflexión en voz alta, es que va a permanecer in eternum, que el rencor hacia Cristina de una sólida porción del electorado sigue siendo y seguirá siendo mucho más fuerte que cualquier atentado al derecho o a lo que fuere que puedan producir. No, creo que esa es la convicción, pero eso se da vuelta en un determinado momento se muestra la naturaleza de estafa, de ardid que se ha manejado, a nadie le gusta ser estafado. Y no te olvides que, bueno, vuelvo al 55, el odio hacia Perón, el odio hacia Evita, el odio hacia todo lo popular, bueno, lo alimentaron, y a los 2 años tuvieron que llamar a elecciones. No entregaron el poder, pero tuvieron que entregar el gobierno, y eso no pegó, no a la larga, no tuvo efecto. Ahora bien, sí, ese odio se alimenta con se robaron todo, etcétera. Sí, pero insisto, eso es una construcción de realidad. Hay un momento dado, la construcción de realidad tiene límites, hay un momento dado en que la realidad se impone y la única verdad es la realidad, como decía Perón, ¿no? ¿El 55 recargado es una buena definición? Sí, es una buena definición, sí. Es un 55 sin tanques. Sin tanques, sin fusilamientos oficiales, aunque ya tenemos 2 muertos, en fin, mostrando un poder así represivo, tratando de generar una imagen de impotencia para producir depresión en todo el mundo, pero bueno, eso es característico de todo totalitarismo. Esto no es argentino, cuidado, no creamos que nosotros somos los inventores del último refresquito del desierto, no, nosotros esto nos viene y esto está armado en el mundo está manejado hoy por corporaciones transnacionales, son los CEOs los que manejan el mundo, pero los CEOs... Unas 1000 multinacionales que manejan el mundo. Claro, pero los CEOs importantes, los CEOs centrales, donde tienen sede las multinacionales, ¿no? Las transnacionales. Nosotros tenemos CEOs subdesarrollados como corresponde a un colonialismo avanzado, ¿no? No tenemos los CEOs de primer orden. Y estos CEOs del colonialismo avanzado son procónsules de los intereses de las corporaciones transnacionales con sede en determinados países, y los usan como otrora en el neocolonialismo usaron a los militares, ¿no? ¿Sí? Después cuando no les sirven los tiran. Vos venís insistiendo, casi diría que hasta hace años, con que la ecuación pasa más por patria o colonia, si lo queremos decir desde un punto de vista efectivo en lo retórico, que en los términos tradicionales de derecha, izquierda y demás. Sí, no. ¿Dónde pusieron los glúteos los diputados franceses hace 200 y pico de años? Eso ya perdió importancia. Puede haber alguna relación, sí, pero nuestra situación es una situación colonial, que ha pasado por un colonialismo originario que terminó con nuestra independencia formal. Después vino el neocolonialismo, que se valió de nuestras oligarquías locales en toda América Latina. Después vino la segunda etapa de neocolonialismo, que se valió de nuestras fuerzas armadas, alienándolas y colocándolas en posición de ejércitos o armas de ocupación de nuestros propios territorios. Y a partir de Malvinas entra una fase avanzada del colonialismo, que es un colonialismo de tipo económico, manejado por los CEOs de corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política, o tienen como rehenes a los políticos, o toman como rehenes, aunque a veces lo ocupan directamente ellos. Y se maneja a través de nuestros defectos institucionales y del debilitamiento de nuestros estados, debilitamiento de la soberanía de nuestros estados, debilitamiento del control territorial, incluso en algunos casos, ¿no? Ya sé que abonás que con depresión no se puede resistir nada y que ese sería el primer precepto, pero planteado así, que nadie diga que no lo es así.
con un gobierno de 1000 multinacionales y sus CEOs o los procónsulos en las colonias subdesarrolladas como la nuestra, se provoca cierta sensación de angustia con respecto a las posibilidades de recomposición frente a un escenario de esa naturaleza, de la recomposición de los supongo, intereses populares. sí, exactamente. Yo supongo que tampoco no hay por qué ser optimista, para. No, yo tampoco soy gratuitamente optimista, pero sí, supongo que no, como dijo Macri, le dijo al ex rey de España. Supongo que San Martín, Bolívar, Hidalgo, Morelos, Louverture habrán tenido la misma sensación de angustia en su momento. Y bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? No porque se separaron de España, sino cómo salimos de esta. No es lo que dijo Macri, pero sí, claro que deben haber estado angustiados, me parece. Bolívar cuando salía con sus expediciones fracasaba y tenía que volver, y bueno, sí, no se habrá sentido muy contento el hombre, ¿no? Pero no se deprimió, ¿no? Está Zaffaroni, cerramos con él después de un par de minutos. Dale. Quien se acerca Se enciende. Marca de radio. Marca de radio. No quiero que te vayas, Eugenio, sin alguna mención al tema de Milagro Sala, porque lo de Milagro fue en un sentido el debut de lo que en otro sentido podría considerarse como el cierre, entre comillas o sin ellas, de lo fallado por Bonadío esta semana. Sí, bueno, sí, no solo eso, pero bueno. Pero no, dale, hay tiempo. Dale. No, lo de la decisión de mis colegas de la Corte Interamericana colocaba en una situación muy difícil al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, bueno, como que es el que tiene que responder internacionalmente por el Estado, cómo resolvía que a Milagro la llevasen a su casa. No le podía decir a Morales, mandá a Milagro a la casa, porque el otro formalmente le iba a contestar, yo tengo un poder judicial, yo no puedo disponer. Entonces, en consecuencia, los únicos que podían destrabar esa situación era la Corte Suprema. Y creo que deben haber hablado con la Corte Suprema para conseguir eso, que la Corte Suprema dijo, no, bueno, está bien presa, pero de cualquier manera hay que cumplir con lo decidido por la Corte Interamericana. Con eso, bueno, le hizo el quite, le resolvió un problema. Bien, bueno, se cumplió con lo decidido con lo resuelto por la Corte Interamericana. Pero lo que vos decís, veo, bueno, la absolución de Milagro en Jujuy. En el juicio de las bombachas. En el juicio ese absurdo, pues, sí, hay una clonación de procesos ahí. Veo los sobreseimientos de los pibes detenidos arbitrariamente el día de la marcha de Maldonado. La marcha de Maldonado. Me parece, creo percibir, y ojalá no me equivoque, que dentro del Poder Judicial se está produciendo una división en el sentido de que, bueno, un kamikaze como Bonadío, por un lado, y habrá algunos más, no lo sé, pero por otro lado, ese instinto de conservación que predomina en el medio judicial, que dice, bueno, hasta la puerta del cementerio llegamos, ¿no? Creo que están diferenciándose. Por los años que llevé adentro, más o menos, si no han cambiado mucho las cosas, si no ha cambiado mucho la tónica, sí, creo que se está empezando a producir eso, decir, bueno, hasta acá llegamos, cuidado, y por eso confío en que las instancias superiores, o sea, bueno, la Cámara, la Casación y la Corte, no pongan el gancho en decir hay traición a la nación sin guerra, que no caigan directamente en el prevaricato. Me parece que confío, tengo la esperanza de que suceda eso. No puedo dar por cierto, no puedo hacer un augur respecto de eso, pero bueno, me parece entrever eso, me parece entrever que empieza a haber una diferenciación. Así fuere por instinto preservativo. Sí, con perdón de la palabra. Con perdón de la palabra, cuando termine de decirla. Sí, bueno. Pero no está mal. Algo de eso puede haber. Pasó Zaffaroni, nada menos. Che, gracias, como siempre. No, gracias a vos, un abrazo.